Bueno, mi nombre es Elganelis Mosquera García. Yo nací en Turbo, Antioquia, en el corregimiento de Curulao. Allí por circunstancias de carencias económicas, eh, mis padres se fueron e invadieron una tierra en una vereda a 4 horas del corregimiento y me dejaron con mi abuela a la edad de 3 años. Yo me crié con mi abuela, pero a la edad de 6 años yo ya era una niña que me tocaba salir a las calles a vender arepas, a vender mazamorra, a vender frutas, porque era la única manera de mi abuela poderme dar el estudio. Mi abuela levantaba a las 6 de la mañana y yo me levantaba a las 5, mi abuela me levantaba y me iba a vender las arepas y a repartir las arepas en contratos que ella tenía de arepas. A las 8 me iba para el colegio, para la escuela, venía a las 11 de la mañana, a las 11:30 me iba a repartir mazamorra y a vender mazamorra en la calle, y a las 2 de la tarde volvía y cogía el colegio. A las 5 de la tarde salíamos del colegio y a las 5:30 me iba a vender frutas. Con toda esa situación, yo pude estudiar hasta el quinto primaria en mi corregimiento, pero en ese transcurso de yo salir a la calle a vender todo eso, encontraba que en el corregimiento había abandono totalmente del Estado, los partidos políticos tradicionales totalmente alejados, y el único partido que conocí yo desde mi niñez fue el Partido Comunista Colombiano y la Juventud Comunista Colombiana. Al par con eso, en mi tiempo de adolescencia, hablaban de los muchachos del monte. Yo no sabía que los muchachos del monte era la guerrilla. Solamente vine a conocer eso cuando a los 12 años yo ya era una jovencita formada. Mi abuela me dijo, ya usted a la edad que tiene no puede vender arepas, no puede vender mazamorra, ya, porque sí le daba pues como pensión, déjame salir a la calle. Y mi papá es una persona analfabeta, y en esa época él decía que no me daba más estudio porque para yo seguir estudiando la primaria, tocaba a mi papá apoyarme. Y mi papá se negó a apoyarme porque decía que las mujeres para tener hijos no necesitaban saber leer ni escribir, porque mi mamá no sabía leer ni escribir. Tema que después de muchos años, incluso después de mi desmovilización, mi papá nos pidió personalmente a mí, fue a la cárcel y me pidió perdón por eso. Porque él de alguna manera dice que él fue el culpable también de que yo tomara la decisión de irme para la guerra. ¿Usted fue consciente de eso? Sí, él fue consciente de eso porque yo quería seguir estudiando. Y yo siempre decía, yo quiero, y yo desde niña siempre anhelé ser una gran confesionista o ser una enfermera. En ese momento, cuando llego ya, que fue en los años 80, ya estaba el apogeo también de la Juventud Comunista, y en esa zona solamente había Partido Comunista y Juventud Comunista. Muchos padres, era un orgullo de ellos que los hijos pertenecieran a la Juventud Comunista. La gente quería la JUCO. La gente quería, todo el mundo, es que en la región de Urabá, la gente, yo podría decir que el 90% fueron del Partido Comunista, fueron de la Juventud Comunista y apoyaron incluso a la organización de las FARC, incluido hasta los sindicatos. Cada 15 días hacíamos reuniones. En esas reuniones comenzaron desde ya a hablarnos de la organización de las FARC, que la lucha revolucionaria, la forma más elevada de esa lucha revolucionaria era la de armas, y que esa lucha revolucionaria la representaba las FARC. Yo, más que realmente
tener los ideales del partido y de la juventud o de lo de izquierda, a mí era como por uno escaparse de la casa porque nos manteníamos todos los jóvenes reunidos y era bacano, además porque mi papá no nos permitía pues salir mucho de la casa. En el año 83 yo tenía creo que 14 años, 15 años. Por primera vez conocí a los guerrilleros, aunque ya nos hablaban mucho de la combinación de todas las formas de lucha. O sea, ya estaba Betancourt. Sí, cuando cese el fuego, tregua y paz con Belisario Betancourt, que fue donde los guerrilleros por primera vez, digamos, se salieron de la montaña, porque antes ellos no pisaban siquiera la población civil, siempre eran internados en la montaña, o al menos en la región de Urabá. ¿Y en la vereda en que tú estabas nunca pasó la guerrilla? Nunca pasó antes. Después del 83, o sea, en el año 83, cuando ya hicieron el cese del fuego, tregua y paz, ya ellos se dejaron ver. Entonces ellos hacían reuniones, nos invitaban a las reuniones, hacían bazares. No, eso era el boom en la región, de ver uno todos los guerrilleros y las guerrilleras y todo ese tema, y entonces eso me fue como convenciendo, no tanto como la lucha armada en sí. Yo recocho mucho porque yo siempre digo que las FARC me conquistó a mí por mi estómago, porque yo recocho en el momento en que las veces en que yo fui a los festivales que hacía las FARC y que hacía reuniones, entonces siempre había de todo para comer. Entonces mataban vaca, mataban marrano, mataban gallina y o sea, todos los asistentes que éramos casi toda la región, en todo festival que ellos nos invitaban o reuniones, entonces ese era lo típico. Entonces yo digo, siempre recocho con ellos, hombre, yo cuando me puse a ver que la guerrilla comía tan bueno, yo comiendo caldo y popote en mi casa, con calambombo de hueso, con quijada de cabeza de vaca, cantidades de cosas que uno como joven no alcanza a dimensionar realmente eso. Y yo ya una joven adolescente de 15 años, pues entonces yo me fui y viendo esas muchachas tan bien atalajadas, tan bonitas, uniformadas y todo ese tema, dije, no, esta es la vida. Y conquistándonos ellos también, he dicho mucho eso, en que a mí no me llevaron poniéndome en un revólver así en la cabeza, te vas para la guerrilla, o no le dijeron a mi mamá, es que si su hija no se va, yo me le llevo otros 3, porque éramos 4 muchachos, yo era una de las menores. Cuando yo estaba en las FARC decía que el ingreso no era obligatorio, pero ya cuando vengo que me encuentro con el dolor de las víctimas, que me encuentro con la Constitución Nacional, que me encuentro ya en esta vida nueva que me dio Dios, entiendo que el reclutamiento no es uno porque le diga a la persona váyase para la guerra. En estos días tuvimos una conversación de amigos entre dos desmovilizados de La Habana, como amigos. Éramos los parceros en la organización de las FARC y entre esas la persona que me llevó para las FARC. Entonces hablábamos, igual digo que me voy a adelantar un poquito, y entre eso hablábamos como amigos porque me decía, ¿vos por qué estás aceptando reclutamiento? Entonces yo le dije, vea, yo estoy aceptando porque las FARC en este momento, no sé, ellos todavía insisten en que ellos no reclutaron a nadie. Entonces yo les digo, yo estoy aceptando el reclutamiento primero, porque yo ya en las FARC siempre nos inculcaron que la Constitución Nacional no se podía cumplir, porque nosotros éramos un grupo ilegal y que nosotros teníamos nuestra propia Constitución, que era el Estatuto de las FARC. Pero ahora que uno ya hace parte a la sociedad, les decía yo, encuentro que hay que cumplir la Constitución. Y la ley dice que el reclutamiento, la ley no nos dice que el reclutamiento es porque yo le pongo el revólver al muchacho en la cabeza, no. El reclutamiento es cuando un grupo armado determina, ya sea legal o ilegal, llevarse a todo joven que quiera y agruparlo en la organización. Resulta de que eso hacía la organización de las FARC. Y lo más grave,
la mayoría de jóvenes ingresaban en otras épocas, no antes cuando digo que ingresé en el año 84, porque en el año 84 hubieron muchos padres que llevaron a sus hijos y se los entregaron a los jefes de las FARC, porque era esa cota que ellos iban a dar a la lucha revolucionaria para la transformación social del país. Pero... y era voluntario, o sea, los padres lo llevaban como algo voluntario. Sí, como algo voluntario, ellos lo llevaban voluntario a la organización, que es algo que también hemos confesado ante Justicia y Paz, porque en eso también tiene que ver mucho el Partido Comunista. Porque le fue sembrando a las personas eso de que su cuota debía llevar esa cota a la organización de las FARC para que perteneciera a la lucha armada. Entonces les decía yo a ellos, entonces lo primero es que esos jóvenes de 15 a 18 años y más, incluso hasta menos edad, porque en las FARC hay el estatuto, dice que en las FARC decía el estatuto que los niños de 15 a 30 años el ingreso a FARC, pero a veces no se fijaba uno ni siquiera en la edad, a veces se fijaba uno era en el físico y la constitución de esa persona. Si uno podía ser una persona de 13 años, pero tenía un buen físico, un buen cuerpo, uno se lo llevaba. A veces ni siquiera le preguntaba la edad. Y decía, y nos lo llevábamos los hijos a ver, sin consentimiento de los padres. Ahora, lo otro es que a mí me dijeron, cuando yo llegué a las FARC de 16 años, me recibió un comandante y me dijo, desde el momento en punto en que usted pasó de ese puesto de guardia hacia adentro, usted es guerrillera y usted es hasta el triunfo o hasta la muerte. Uno no se podía aburrir. O sea, y a mí me tocó. ¿O tú llegaste voluntariamente? Yo llegué voluntariamente allá, pero si yo al otro, si yo estaba aburrida al otro día no me podía venir, claro, porque ya se volvía obligatorio. Ya se volvía obligatorio la estadía, o sea, el ingreso en ese momento se volvía... uno de mis amigos me dijo, no, pero se volvía obligatorio la estadía, es lo mismo. Yo leí lo mismo, porque es que a veces nosotros, los menores de edad, no sabemos ni siquiera qué queremos en nuestra vida, incluso los adultos no sabemos a veces qué queremos. Yo recocho con Raúl, porque Raúl dice, negra, vos sí sabes qué querés en la vida todavía. Yo tengo a veces, digo una cosa y después digo otra. Bueno, lo único que sé es que quiero vivir feliz. Bueno, entonces... les decía yo esa parte, decía, entonces mire que el muchacho no se podía aburrir, porque si se aburría lo fusilaban, eso era. Entonces mi amiga me dijo, pues sí, viéndolo desde ese punto de vista, sí sería un reclutamiento. Sin embargo, la política de ellos es diferente. Pero entonces yo le decía, porque ellos me decían a mí eso, y yo sigo sosteniendo de que sí había reclutamiento en la FARC, y que lamentablemente yo ayudé a mucho reclutamiento, o permití mucho reclutamiento.